Muy buenas tardes a todos. Comenzamos un nuevo webinar de la serie de SAUM, de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía, Medicina y Biología. Y en esta oportunidad, cambiando un poco el tópico, vamos a tener la presentación del doctor Antonio Terrones. Creo que todos lo conocen. El doctor Antonio Terrones es el actual presidente de la SAUM y se desempeña hace muchísimos años en la SAUM como docente y director de cursos. Está encargado también del área de educación a distancia de nuestra sociedad. Y bueno, hoy va a ingresar en un tema que es por demás atractivo, que es una combinación de lo que hacemos en ecografía y de lo que interesa a la clínica, la magia esta de nuestra especialidad que permite combinar una técnica con una interpretación para brindar un adecuado asesoramiento. Y por eso elegí un tema que es el del diagnóstico prenatal en primer trimestre, con los marcadores que ustedes están acostumbrados a escuchar, translucencia nucal y otros marcadores, pero que ahora se debe conjugar en el contexto de esta nueva era con el ADN fetal. Así que vamos ahora a pasar un video con las próximas actividades de la SAUM, mientras esperamos que se junte un poquito más de gente. Saben que pueden hacer las preguntas en el chat, como siempre, y les pido, nosotros chequeamos desde acá que nuestra conexión funcione bien, así que no coloquen mensajes de no escucho, porque tapa mucho el chat, que nos quita la visualización de las preguntas, y en general, si nosotros tenemos un problema de transmisión nos damos cuenta, si no es un problema que tienen ustedes localmente por su conexión a internet, no lo podemos solucionar nosotros desde acá. Bien, y vamos ya entonces a nuestro video. Muy bien, sin más los dejo con el doctor Antonio Terrones. Tony, por favor. Muchas gracias, Daniel. Voy a compartir el escritorio. Aquí está. Ahí está. Bueno, creo que todos están viendo, ¿verdad? Como ya comentó Daniel, el tema de hoy es screening de cromosomopatías, articulación entre translucencia nucal y ADN fetal. No tengo ningún conflicto de interés, no tengo relación laboral con empresas, ni para empresas del sector, no recibo becas, subsidios, ayudas, sponsoreos, dádivas ni similares, y todo lo que se presente aquí ha sido extraído de las fuentes que están viendo en pantalla. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, instalar el concepto de ADN fetal, definir NIPT, establecer la utilidad clínica y los alcances y las limitaciones que tiene el método, y delinear cuáles son las estrategias de tamizaje con la translucencia nucal
y el ADN fetal. Entonces, si nosotros hablamos del screening de cromosomopatías, al mismo tiempo estamos hablando del screening del síndrome de Down. ¿Y por qué es así? Bueno, porque el síndrome de Down tiene dos particularidades que lo hacen único. Por un lado, es la cromosomopatía más frecuente, y además, por otro lado, tiene sobrevida extrauterina. Entonces, hablar de una cosa y de la otra es prácticamente lo mismo en la práctica clínica. Y esta historia, están viendo una línea de tiempo en pantalla, esta historia empieza a fines de la década de 60. En el año 1968 se hizo el primer diagnóstico invasivo prenatal de síndrome de Down. Y a partir de ahí se implementó el primer screening que fue muy útil en la época, basado en la edad. Durante la década del 70, la edad materna puso un punto de corte a partir del cual había que hacer un estudio invasivo y no. Fue muy útil ese punto de corte, esa edad materna, para aquella época. Un punto de corte, una edad materna que todos ustedes, sin excepción, saben a qué me estoy refiriendo. Pero no lo voy a citar para no eternizarlo en el tiempo, porque si bien en la década del 70 aquel punto de corte, aquella edad materna, fue muy útil, hoy crea más disenso que consenso mantener ese punto de corte. Por lo tanto, la década del 70 se basó en eso. A partir de cierta edad se hacían procedimientos invasivos. Esto de alguna forma disminuyó la cantidad de procedimientos invasivos que se hacían en la década a fines de los 60. Luego vino la década del 80, marcada por el screening en el segundo trimestre, y marcada también por el laboratorio. O sea, se basaba en el triple screening bioquímico, en el cual lo que se dosaban eran subunidad beta, estriol y alfa-fetoproteínas. Sobre el final de esta etapa se aumentó con un cuarto marcador, que era la inhibina A, que nunca llegó a nuestro medio. Y así llegamos a la década del 90. Y en la década del 90 hay un año que es icónico, que es paradigmático, que es el año 1992, en el cual Nicolaides publica su primera presentación sobre la translucencia nucal. Para quienes nos dedicamos a la clínica, esto realmente es un hito que hay un antes y un después. Ahora bien, también en esa década, pero en el año 97, hubo otro hito, que en su momento, para quienes nos dedicamos a la clínica, no fue tan significativo, pero para quienes se dedican a la biología molecular lo fue. En el año 97 lo publica su primera comunicación sobre detección de ADN fetal en plasma materno. No obstante, seguimos durante toda la década del 90 con la translucencia nucal, y entrado el siglo XXI también con la translucencia nucal aditivada por otros marcadores secundarios, marcadores Doppler. Recién en 2010, lo que era del campo exclusivo de la biología molecular pasa a la clínica y empiezan a comercializarse en la segunda década de nuestro siglo los test prenatales no invasivos. De eso vamos a hablar. ¿Qué es el ADN fetal? Bueno, hace 2 semanas compartíamos el webinar número 7 de SAUM con el expresidente Fernando Gil, donde hacía hincapié en los términos, en las definiciones, en que hablemos todos el mismo idioma. Bueno, esto es muy importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ADN fetal? Estamos hablando de fragmentos de ADN extracelular que provienen del feto y circulan en la sangre materna. Estos se originan a partir de la placenta, mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente por destrucción trofoblástica. Y hay una pequeña proporción que es por apoptosis de las células hematopoyéticas fetales que pasan a través de la placenta. Entonces, ¿lo origina la placenta o pasan a través de la placenta? Y también es muy importante que tengamos en cuenta qué es el ADN fetal. Perdón, la fracción fetal de ADN. Este es el porcentaje de ADN fetal extracelular que circula en la sangre materna y aproximadamente es un 10%.
Se desprende de esto que hay un 90% que no es de origen fetal, sino de origen materno. Efectivamente, circulan fragmentos de ADN de origen materno en un 90% y fetal en un 10% promedio, y ambos son diferentes, y la tecnología permite diferenciarlos. Son mucho más, no mucho más cortos, son un poco más cortos los ADN de origen fetal que de origen materno. La sigla NIPT es una sigla en inglés que significa prueba prenatal no invasiva. Y también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de NIPT? De la extracción de sangre materna por punción venosa para el análisis del ADN fetal. Ni más ni menos que de eso. De hecho, en la literatura en inglés, si consultan esta bibliografía, van a ver que muchos artículos, no uno ni dos, muchos artículos, dan prácticamente como un sinónimo NIPT con ADN fetal. Estas pruebas se pueden hacer a partir de la semana 9 o superior y requieren que haya una fracción fetal mínima del 4%. Pero ¿qué pasa? La fracción fetal, que dijimos que era del orden del 10%, no es constante en todas las embarazadas. Puede haber menos, puede haber más. Entonces, no se puede procesar directamente en la extracción de sangre, sino que antes hay que hacer una especie de pretratamiento, hay que purificarla y enriquecerla. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay que utilizar métodos para replicar y llegar a una masa crítica que permita luego secuenciar. Esto se hace con PCR, con Digital PCR, y también, una vez logrado esto, se pueden hacer las secuenciaciones, que pueden ser regionales, masivas, de próxima generación, o polimorfismo de nucleótido único. Entonces, preprocesado y procesado, llegamos a lo que es la secuenciación. ¿Y qué es la secuenciación? Bueno, la secuenciación, básicamente, genéricamente, la podemos dividir en dos tipos de secuenciaciones. Una aleatoria, como están viendo en pantalla, y la otra dirigida. En la aleatoria, nosotros podemos secuenciar todos los cromosomas. ¿Y qué es secuenciar los cromosomas? Bueno, organizarlos, alinearlos, mapearlos y hacer los correspondientes ordenamientos. Esto es, este material corresponde al cromosoma 1, está al cromosoma 2, al cromosoma 3 y así sucesivamente. Luego hay un conteo de moléculas para cada cromosoma y cuando con los parámetros de referencia encontramos material genómico excedente en determinado cromosoma, como por ejemplo en este ejemplo en el 21, el resultado es consistente con alto riesgo para trisomía 21. En la secuenciación dirigida, el principio es el mismo, se extrae la sangre materna, pero aquí es imperativa la amplificación con PCR si vamos a hacer una secuenciación SNP, o sea, un polimorfismo de nucleótido único, porque esto es selectivo. Al ser selectivo, nosotros no hacemos una secuenciación de todos los cromosomas, sino específicamente de algún cromosoma. Y no solamente de algún cromosoma, sino de alguna parte de dicho cromosoma. Se hace la secuenciación, la alineación y el mapeo, y luego se hace una relación entre la parte que se está estudiando y el estándar. Si la relación está sesgada, se considera que el resultado es positivo. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, tiene muchas aplicaciones clínicas. Ahí estamos viendo una: sexo fetal, RH fetal, cromosomopatías, enfermedades genéticas. Ahora bien, ahí donde dice cromosomopatías, se destacan 21, 18, 13, Turner triploidías, incluso microdeleciones, pero no todas tienen el mismo rendimiento. Como se va a ver más adelante, las que mejor rendimiento tienen son las trisomías 21 y 18, y menos la 13. Aquí estamos viendo algunos kits comerciales. En estos vemos las marcas comerciales, las marcas que se comercializan, también cómo es el procedimiento biomolecular que se establece y qué es lo que están determinando, qué es lo que están probando. Trisomías 21, 18 y 13 todos, y algunos son más selectivos que el otro.
a partir de qué edad gestacional se pueden utilizar estos kits comerciales. Entonces, como vemos, hay una oferta importante. Hay una oferta en cuanto a cuáles son los kits comerciales, pero también tenemos oferta de cómo se hacen estudios prenatales. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la calidad o la eficacia de los estudios prenatales? Bueno, básicamente hay más formas, pero básicamente el ABC de esto son la tasa de detección y la tasa de falsos positivos. La tasa de detección, como sabemos, es la proporción de fetos afectados con resultados positivos. Y la tasa de falsos positivos es la proporción de fetos no afectados, pero también con resultados positivos. Entonces, si vamos a comparar la eficacia de estos métodos, vamos a ver que el NT Plus tiene una tasa de detección del orden aproximadamente del 95% cuando lo hacemos con marcadores secundarios, para una tasa de falsos negativos menor al 5%. En cambio, si desagregamos en el NIPT, como dije, se puede prácticamente estudiar casi todo, o todo el genoma humano, pero veamos puntualmente las 3 trisomías más frecuentes. Las desagregamos y vemos que para la trisomía 21 la tasa de detección es del 99%, para una tasa de falsos positivos del solo 0,1%. En cambio, la trisomía 18 baja mínimamente la tasa de detección al 97%, se duplica, aunque estamos en un valores muy bajos de tasa de falsos positivos, y para la trisomía 13 baja ya más considerablemente la tasa de detección, manteniéndose la misma tasa de falsos positivos. Realmente los números son contundentes si nosotros analizamos la eficacia en cuanto a tasa de detección y tasa de falsos positivos. Así es como se venden estos estudios, con tasa de detección y tasa de falsos positivos. Lo que pasa es que no nos podemos quedar exclusivamente con esto, porque el método tiene limitaciones, tiene falsos positivos y tiene falsos negativos. En cuanto a los falsos positivos, entre otros se puede mencionar mosaicismo placentario, cáncer materno, fundamentalmente de líneas celulares hemáticas, gemelo desaparecido. En cuanto a falsos negativos, obesidad, baja fracción fetal, fertilización asistida, lupus. Y además de estos falsos positivos y falsos negativos, también hay fallas técnicas humanas como en cualquier procedimiento, y hay otras causas de resultados inesperados, discordantes o fallidos. Y cuando se habla en el NIPT de resultados fallidos, es ausencia de resultados, o sea, que no se pudo arribar a un resultado. Esto se reporta con más frecuencia en pacientes trasplantados, en portadoras de leiomiomas, en condiciones que se están testeando pero de baja prevalencia, como puede ser una trisomía 9, por ejemplo, edad gestacional muy temprana, cuando se hacen a las 9 semanas o antes, tabáquicas, etc. Entonces, en el año 2015 se publicó este modelo teórico de Nicolaides en colaboración con 2 estadígrafos, según el cual, si bien, como se dijo antes, es cierto que hay una tasa de detección global del orden del 99%, el modelo teórico este detalla que, según la fracción fetal, es la tasa de detección. Y como están observando ahí, para una fracción fetal de 4%, la tasa de detección es del orden del 62%. Y recién, con una fracción fetal del doble, del 8%, se arriba a una tasa de detección del 100%. Por lo cual, esto también es una limitación del método y modela los resultados. Los resultados no son como aparecen a priori, simplemente por tasa de detección genérica y tasa de falsos positivos. Entonces, en condiciones ideales, lo que habría que hacer, se propone a partir de este modelo teórico, y de hecho algunas empresas lo han tomado, es informar también los coeficientes de probabilidades. Esto es, si el resultado de mi estudio, de mi NIPT, me da bajo riesgo, me tengo que fijar cuál es la tasa de la fracción fetal. Si la fracción fetal, por ejemplo, es de 4, como estamos observando acá,
Para una fracción fetal de 4, un resultado compatible con bajo riesgo me baja el riesgo inicial 3 veces. Ahora bien, si en este mismo ejemplo, donde yo tengo una fracción fetal de 4, pero tengo un resultado consistente con alto riesgo, no puedo informar nada más alto riesgo. Tengo que informar la probabilidad, porque en este caso, con una fracción fetal de 4, me aumenta el riesgo 620 veces. Por lo tanto, debiera informarse no solamente bajo riesgo y alto riesgo, sino que también debiera informarse el coeficiente de probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo de informe. Aquí estamos viendo que las condiciones que fueron testeadas fueron las trisomías 13, 18 y 21. Están informando que a los 3 les corresponde un bajo riesgo. Pero aquí se calculó como corresponde la probabilidad. Pero no solamente se calculó la probabilidad, sino que también se informó la fracción fetal de 5 en este caso. Esa es la forma en que debería informarse, pero no es la forma en la cual sistemáticamente se informa. Entonces, nosotros tenemos un NT+, ya sabemos cuál es la tasa de detección, la tasa de falsos positivos, y aquí tenemos desagregados en el NIPT. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con estos datos, hacer alguna estrategia de tamizaje? Bueno, las estrategias de tamizaje podrían ser hacer únicamente NT+, esto tiene menor precisión, hacer en el otro extremo únicamente NIPT, o sea, NIPT para todas, NIPT como prueba de primera elección para la población general, para la población no preseleccionada, o sea, no es únicamente para el grupo de riesgo, de alto riesgo o de riesgo intermedio. Esto sería más caro. Esto no predice otros riesgos u otras complicaciones, fundamentalmente estructurales, y aunque aparentemente tiene igual sensibilidad y especificidad en población de riesgo aumentado, pero tiene bajo valor predictivo positivo por la baja prevalencia. Y la otra posibilidad sería articular NT+ con NIPT. En realidad, cuando empezamos en la década del 90, todos hacíamos NT+, todos hacíamos translucencia, luego se adjuntaron los marcadores bioquímicos, los marcadores secundarios. Como se dijo al principio con la línea de tiempo, a partir de empezado este siglo, se llegó al mercado el NIPT. En principio se lo probó combinado articulado, y en los últimos años se están haciendo intentos de NIPT solo, como acabo de decir, como primera elección. En nuestro medio, cuando digo nuestro medio, digo Argentina y digo Latinoamérica, el NT+ es lo más implementado. En otros países, por ejemplo Inglaterra, lo que hacen ya desde hace un tiempo es combinar, articular el NT+ con el NIPT. Hay muy pocos países donde hacen NIPT solo como política nacional, por ejemplo Bélgica. Pero como política nacional, insisto, son muy pocos. Después hay algunos intentos en privados, pero no como una política nacional. El tema es que la práctica nos obliga a considerar una articulación. ¿Con qué objetivo? Con abaratar costos y mejorar la tasa de detección. Entonces, si nosotros articulamos NT+ con NIPT, podemos considerar dos modelos. Un modelo que ya tiene mucho tiempo, que es el denominado modelo de contingencia, recall, recitado o secuencial, y otro modelo que es el integrado, también conocido como reflexivo o reflex, con menos trayectoria, con menos historia. En el modelo de contingencia se empieza con el NT+. En el caso de que el resultado dé positivo, entendiéndose como positivo a un riesgo superior a un determinado nivel que es arbitrario. En ese caso, se convoca a la paciente para una nueva extracción de sangre, en este caso para el NIPT. Ahora, en el modelo integrado también se empieza con un NT+, pero la misma muestra de sangre se divide para, por un lado,
Free Beta y Papa, y por otra parte, para el ADN fetal. Entonces, si el riesgo estimado por NT+ supera determinado nivel, que también es arbitrario o discrecional más que arbitrario, se procesa el ADN fetal. Por ejemplo, si se toma un punto de corte de 1 en 800, generaría aproximadamente un 10% de NIPT. Si tomamos un punto de corte del 15%, aproximadamente estaría generando un 15% de NIPT. Quedémonos con el 1 en 800. Entonces, el resultado del NT+ solo se informa se informa si es negativo. Si el resultado es positivo, esto gatilla un NIPT y se informa este único resultado. Como todo en la vida, ambos modelos tienen ventajas y desventajas. En el modelo de contingencia, las ventajas es que es más barato. O sea, es más barato si es una política de Estado porque se van a hacer menos en NIPT. Y si no es política de Estado, pero se va a hacer en forma individual, en un sanatorio, una clínica, en un consultorio simplemente, también es más barato. Es más accesible. Predice otros riesgos, hacemos la ecografía. En cambio, como desventajas tiene la ansiedad de la paciente. Es lógico pensar que la paciente se va a angustiar si nosotros le sacamos sangre, le decimos, le explicamos lo que se le va a hacer, que se le va a hacer el NT+, y luego se la llama para recitarla. La paciente sabe que ese NT+ le dio un alto riesgo y se somete a una segunda prueba. Entonces esto es estresante, esto angustia. Y además puede producir una confusión del médico derivante, porque va a recibir 2 resultados y no 1. En cuanto al integrado, las ventajas que tiene no genera ansiedad en la paciente, por lo menos no genera una ansiedad exagerada. La paciente va a tener un solo resultado. Tiene una tasa de detección que es igual a la de NT+, pero mejora muchísimo la tasa de falsos positivos, desde del orden del 0,2%. Y además se somete a ecografía, por lo tanto predice otros riesgos y complicaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas? Es levemente más caro. ¿Por qué levemente? Nada más levemente digo. Recuerden que si se establecía un punto de corte de 1.800, eso se calcula que genera aproximadamente un 10% de NIPT. Por lo tanto, si el NT+ se le recarga un 10%, se prorratea entre 10 pacientes, cada 10 pacientes vamos a tener el equivalente al costo de un NIPT. O sea que se está prorrateando el costo entre todas las pacientes, se lo hagan o no se lo hagan. El problema es que es menos accesible porque no está disponible, por supuesto, el NIPT en todas partes. Lo que tiene que quedar muy claro es que estamos hablando de pruebas de screening, de cribado, de tamizaje. O sea, no estamos hablando de un estudio diagnóstico, aunque así algunas publicaciones lo insinúan. No reemplaza a las pruebas diagnósticas invasivas. O sea que no reemplaza a la biopsia de vellosidades coriales ni a la amniocentesis. Y esto debe quedar muy claro. No reemplaza las pruebas diagnósticas invasivas. El año pasado, en el Congreso de ISUOC en Berlín, estuvo presente el doctor Cafisi, y en una presentación del doctor Chagüí, tomó esta foto cuando estaba cerrando, y el mensaje final del doctor Chagüí fue que durante pasamos 25 años para establecer un excelente nivel de ultrasonido del primer trimestre. Entonces, no nos rindamos por el NIPT. Focalicémonos en el estudio anatómico precoz y en la predicción de complicaciones del embarazo. Como síntesis de todo lo que se dijo, el NIPT es un método de screening. Puede complementar al NT+ o puede implementarse como primera elección. Tengamos en cuenta que tiene falsos positivos y falsos negativos. La fracción fetal debería consignarse siempre como parte indisoluble del informe. Ante un resultado positivo, siempre se debe completar la secuencia diagnóstica con un estudio diagnóstico. Se requieren más investigaciones en embarazo gemelar, poblaciones de bajo riesgo,
el desempeño de diferentes proveedores, porque no es el mismo desempeño en todos, implicancia clínica de un resultado fallido. ¿Qué quiere decir esto? Si no tengo resultado, ¿esto indica aumento de riesgo, sí o no? Bueno, en eso hay que investigar más. Y costo-efectividad de cada una de las estrategias posibles. Termino con este video de un corazón que no la está pasando bien, del curso de ecocardio que se inicia el 24 de septiembre, que le quedan muy pocos cupos disponibles, por lo tanto no necesita difusión, pero no me encuentro cómodo si hago una presentación donde no muestro un videoclip o una foto de una ecografía. Muchas gracias por la atención, estamos abiertos a las preguntas. Muy bien. Muy bien, ¿Saúl? Tony. Gracias. Sí. A ver si lo tengo a Daniel por ahí. Daniel. Bueno, voy a aprovechar para recomendarle las próximas actividades que tenemos en SAUM. El curso de ecocardiografía fetal que acaba de mencionar el doctor Antonio Terrones en modalidad e-learning comienza el jueves 24 de septiembre. Después tenemos el curso del Doppler arterial de la doctora Julieta Crosta que empieza el 1 de octubre, también modalidad e-learning. Este ya tiene los cupos bastante completos, pero bueno, consulten en la página. Y el curso de anatomía fetal detallada del segundo trimestre del doctor Cafisi y la doctora Pia Genari, también modalidad e-learning, que empieza el 8 de octubre. Espera, un minutito. El curso de ultrasonografía de la patología de la vía aérea, pleuropulmonar y tórax empezó este jueves, 3 de septiembre, y todavía tiene algunas vacantes disponibles, así que si quieren consultar la página para inscribirse en este curso, todavía hay alguna vacante disponible. Ahora sí, Bueno, Daniel. estoy viendo algunas preguntas acá en el chat. Preguntan hasta qué momento se puede hacer el NIPT. El NIPT se puede hacer, la pregunta es hasta cuándo. Se puede hacer desde la semana 9, se recomienda la mayoría desde la semana 10, porque si no la fracción fetal es muy baja, y no tiene un límite máximo para hacerse. No obstante, obviamente, todo lo que es el screening y el diagnóstico prenatal, cuanto antes se haga mejor. Pero esa es una gran ventaja que tiene sobre el NT+. ¿A qué me refiero? Que sabemos que somos irrestrictos con el NT+, no somos flexibles, de 45 milímetros a 84 milímetros. En cambio, con el NIPT lo podemos hacer, como se dijo, de la semana 9 hasta, como dice la publicidad, prácticamente lo que dé. Pero insisto, siempre tratamos de hacerlo cuanto antes mejor. Había otra pregunta ahí que decía, ¿cuál es la importancia que tiene la fracción fetal? Bueno, la fracción fetal es imposible de subestimar. La fracción fetal es muy, muy importante por cuanto, como vimos, modela el resultado. El resultado antes era bajo riesgo, alto riesgo, y ahora el resultado es, además de bajo riesgo o alto riesgo, es una coeficiente de probabilidad. Esto es que lo aumenta o lo disminuye de acuerdo a cada caso. Dice, ¿la relación del NIPT no excluye las pruebas bioquímicas? Pregunta Edgar Álvarez. Bueno, Edgar, vamos a ver. Quizá habría que ponerlo en contexto la pregunta. No lo termino de entender, pero si lo que estás preguntando es, si hago NIPT, ¿después puedo hacer translucencia nucal? Bueno, si hago NIPT, por ejemplo, quienes hacen NIPT como primera elección, lo hacen en la semana 10, el NIPT, y luego hacen la ecografía en la semana 13. Y en la semana 13, lo que se recomienda es hacer una ecografía estructural, una ecografía completa, una ecografía que también nos permita hacer screening de otras
instancias que no sean de otras condiciones que no sean las cromosomopatías, como puede ser preeclampsia, restricción de crecimiento, amenaza parto prematuro, etc. Y también se puede hacer la medición de la translucencia nucal, pero ya no simplemente informando la translucencia nucal y el percentilo al cual corresponde, pero no estimando riesgos a partir de la misma. Dice Luis Bofelli, el NIPT es muy caro y está disponible en muy pocos lugares del país. Bueno, personalmente creo que el tamizaje es irreemplazable, ya que como sabemos, primer estudio anatómico en mi zona. Bueno, sí, es un poco lo que se dijo, está planteando el colega Luis Bofelli. Ya se dijo, no es accesible. Está diciendo que él está en Santa Fe y que no tiene acceso al NIPT y que el NIPT es muy caro. Sí, por supuesto. Lo que se presentó hasta recién eran justamente algunas estrategias para abaratar costos y para también mejorar no solamente la tasa de detección, sino la de falsos positivos, y con esto disminuir el número de procedimientos invasivos. Pero no creemos, bueno, en mi opinión, esto ya es opinión personal, son métodos complementarios. Daniel, ¿tenés alguna pregunta por ahí? Sí, hay algunas más acá. Acá el doctor Alcedo Alexander pregunta, ¿en qué caso haría NIPT? Ejemplo, 12 semanas, TN 4 milímetros, hueso nasal ausente, sin bioquímica de primer trimestre, ¿se solicitaría NIPT o sería de una vez con una prueba invasiva? La dejó picando en el área. Bueno, ahí prácticamente le está poniendo el sello de que tenemos un muy alto riesgo de cromosomopatía, y en los protocolos actuales, cuando el riesgo es muy elevado, corresponde una prueba invasiva y no un NIPT. No sé qué opinás vos, Daniel. Sí, a mí en estas preguntas siempre me gusta decir que más que considerar casos aislados que son difíciles de evaluar, porque nadie puede evaluar si ese hueso nasal ausente es en una mujer afrocaribeña o en una mujer de raza blanca o si es asiática, que nos acostumbremos a usar un programa de evaluación de riesgos. El de la Fundación de Medicina Fetal está disponible en internet, en aplicaciones y todo. Y en base a eso proceder. Y creo que, Tony, coincidís, cuando la chance de que la madre tenga una anomalía cromosómica es muy fuerte, sí, evitamos hacerle un costo para después tener que ir a... Así que totalmente. Acá preguntan también si se hace en Argentina y cuál es el costo. El NIPT. A ver, se hace en Argentina se extrae sangre y se obtienen los resultados. El costo, bueno, el costo me lo han preguntado y la verdad que yo no tengo respuestas para darles, porque simplemente haciendo una búsqueda con un buscador común y corriente como es Google, van a encontrar muchísima información, pero ni una moneda. O sea, del dinero no se habla. En ningún lugar se publica. Tenés que llamar por teléfono, tenés que mandar un mail, tenés que concertar una entrevista para eso. Así que no les puedo hablar de costos en nuestro país del NIPT. Sí puedo hablarles de costos en otros países, pero no creo que les resulte muy útiles. Justamente esto también habla un poco de lo que es la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Hubo el sábado un webinar que Daniel fue uno de los coanfitriones de ese webinar, y ahí se hablaba abiertamente de los costos en cada uno de los países. Cuando revisan la literatura van a encontrar también los costos en todos los países. En la literatura inglés sí, lo encuentran. De hecho, puedo darle cifras de Bélgica, de Holanda, y lo que se mencionó el sábado pasado de la India, de algunos lugares de Estados Unidos, pero la verdad es que yo no tengo costos de referencia en nuestro país. Acá nos pone un colega, Carlos Briceño, de Venezuela,
y que creo que en el fondo, bueno, no tenemos costos similares, costos certeros, Tony, pero creo que sabemos que más o menos ronda lo que dice este colega, entre 800 y 1.200 dólares. Creo que la cifra mágica de los $1.000 es lo que anda rondando, pero como es cierto, no hay una información oficial de los costos. Nos preguntan acá, bueno, algunos colegas ponen lo que están haciendo en sus países, que en Chile estamos apenas haciendo el tamizaje 1114. Fabián, bueno, en Chile hay lugares sí que trabajan con NIPT, o sea, sí, inclusive te podemos decir quiénes están trabajando con NIPT en Chile. Pero bueno, sabemos que no es una herramienta disponible, creo que Tony lo dijo. Y otro dato acá interesante, tenemos un colega amigo en Portugal, donde los médicos ultrasonografistas son muy bien reconocidos, ya dan lugar a una circunstancia rara en nuestro país, que a veces sea más barato el NIPT que los honorarios de la ecografía. Entonces muchas veces comienzan por ese lado. Y me preguntan acá, Tony, ¿cómo se manejan? O sea, concretamente, lo dejaste en claro en tu presentación, pero me preguntan cómo se manejan concretamente. Empiezan por el NIPT, les hacen la TN, si les hacen el NIPT, eso reemplaza la TN y no se la tienen que hacer. ¿Con qué punto de corte harías un NIPT si le hiciste primero la translucencia? Bueno, sí, esto ya se dijo, pero para sintetizarlo así muy, muy brevemente, podríamos decir que hay dos políticas. Una es hacer NIPT como primera elección y otra es hacer NIPT como complemento, entre comillas, de la translucencia nucal. Si lo voy a hacer como primera elección, que hoy por hoy es la opción todavía no más popular, es la que menos se hace, esto conviene hacerlo en la semana 10. En la semana 10 porque tenemos un diagnóstico precoz y un diagnóstico con determinadas garantías de éxito. Recuerden que pasé un slide que esto se puede hacer a partir de la semana 9, pero si lo podemos diferir una semana más, en la semana 10 vamos a tener seguramente una fracción fetal un poco más alta y nos va a resultar más confiable este resultado. Entonces, la posibilidad es hacerlo como primera elección en la semana 10 y complementado con una ecografía para un scan precoz en la semana 13. Ese es un modelo que está empezando a surgir, pero es un modelo más innovador, más disruptivo si se quiere. Lo están llevando a cabo sistemáticamente como país los Países Bajos, Holanda. Tienen actualmente un protocolo que se llama Trident, y en el protocolo en Trident 2, que todavía no está cerrado, el Trident 2, están haciendo esto. También lo ha implementado algún otro país, no recuerdo en este momento. Y después hay lugares puntuales que lo hacen. Y la otra forma es la que ocupó media presentación, y es como complemento de la translucencia. Esto es, hacemos translucencia, y después de hacer la translucencia, si corresponde, hacemos con alguno de los dos esquemas que se presentaron acá, el reflex o el de contingencia, hacemos el NIPT. Y el punto de corte, preguntaron, el punto de corte es siempre arbitrario. No, arbitrario no es la palabra, es la que me sale espontáneamente, pero yo creo que la palabra correcta es discrecional. ¿Qué pretendo yo? Según lo que yo pretenda, puedo subir o bajar el punto de corte, pero no hay un punto de corte que se baje línea, digamos. Vos, Daniel, sobre el punto de corte, ¿cuál es tu opinión? Me hago cargo de la forma en que lo cuenta Kipros. Según el dinero que tengamos. Porque uno puede poner uno en 100 a uno en 1000, y obviamente en la medida que uno va cambiando los puntos de corte va a tener que hacerle NIPT a más población. Y eso depende de las posibilidades de la población. Si esto se instituyera a nivel, digamos, de política de salud pública nacional, ¿no? Por ejemplo, uno en 100 a uno en 1000 es lo que tiene el Reino Unido,
y que Nicolaide se quejan que tienen dinero para gastar en otras cosas, pero no en esto. Así que depende del valor, porque acá no es un procedimiento invasivo que uno pone puntos de cortes para evitar muchos efectos adversos. Acá es un tema de la posibilidad. En nuestro país, el punto de corte un poco lo determina la paciente y el médico, porque no hay una política, no se hace a nivel nacional en el NIPT, así que no hay nada que decidir. Y bueno, cada colega sabrá con su paciente las posibilidades que tiene. Pero 1 en 100, 1 en 1000 es el rango intermedio al que antes le colocábamos los marcadores de secundarios en el que se puede hacer el NIPT. Me preguntan, Tony, por las otras anomalías de cromosomas sexuales, si se puede hacer en IPT. El IPT se le puede hacer a todo. Ahora, el resultado no está, digamos, uniformemente validado para todos. Los mejores resultados se obtienen con trisomía 21, se obtienen resultados similares con trisomía 18, y lo demás no hay consenso. Cuando digo que no hay consenso es que no están validados ni temporalmente ni espacialmente. Es muy importante que cuando cuando revisen la bibliografía vean abajo la declaración de si hay conflicto de interés o no, para saber dónde está parado quien no solamente escribe, sino quien interpreta. Para las microdeleciones, para las microduplicaciones, para la monosomía del X, para tantas otras condiciones, van a encontrar bibliografía a favor, y también van a encontrar bibliografía que es más crítica, donde van a encontrar coincidencia, no sé si decir absoluto porque estamos hablando de biología, es sobre trisomía 21. Ahí no hay discusión, es el método para la trisomía 21, hay bastante consenso con la 18, ya no hay tanto para el resto de las condiciones. ¿A dónde apunta esto? Vieron que en principio empezamos con una línea de tiempo, y también pensé terminar con el futuro, pero hay aparentemente entre el mundo de la gente que se dedica a la biología molecular, que de eso en realidad estamos hablando. Estamos hablando de biología molecular aplicada a la clínica, que es nuestra métier. Ahora bien, en el mundo de los estudiosos de la biología molecular, están hablando que todo el futuro, ya no solamente del screening, sino del diagnóstico, pasa por ahí. Sin embargo, estamos muy distantes. Cuando los defectos implican una muy baja cantidad de compromiso genómico, estos métodos hoy por hoy tienen limitaciones. Hoy tienen limitaciones. Con lo cual, el mensaje que me gustaría transmitir, y que por supuesto que es opinable, porque esto no está cerrado, es que hoy por hoy, conformémonos con trisomías 21 y 18, quizá 13, y bien digo quizá, y poca cosa más. Aplicaciones validadas para el resto, las hay, van a encontrar bibliografía, pero no hay uniformidad de criterio. Pablo Obispo nos pregunta, buena pregunta, si presenta signos ecográficos compatibles de trisomía 13 o trisomía 18 y NIPT positivo, ¿es necesario tomar biopsia corial igual? No es diagnóstico. O sea, si tiene 4 patas y ladra, lo más probable es que sea un perro. Sin embargo, no es diagnóstico. Por lo tanto, hay que cumplir con toda la secuencia diagnóstica. Pero coincido con Pablo, nos está presentando un cromosomopático. Madre de 40 años, TN mayor al 95, screening bioquímico de alto riesgo. Bueno, se realizó el ADN fetal y dio negativo. ¿Me puedo quedar tranquilo que tendrá un recién nacido sano? Yo opino que no. Y por las caras que veo aquí, la mayoría coinciden conmigo. ¿Es así? Yo creo que en general en ese caso hubiésemos pasado a hacer una, o sea,
Es muy difícil que uno le vaya a pedir a una madre de más de 40 años. Es muy rara la condición que nos plantea Julio, ¿no? La verdad que es muy, muy raro que esto ocurra. Porque una madre que tiene 40 años, una translucencia mayor al percentil 95 y una bioquímica alterada, cuando lo coloco en el programa, no me puedo equivocar que dé lejos de 1 en 2 o 1 en 3. Y uno en esos casos procede a hacer un estudio invasivo, porque la posibilidad que nos pone acá Julio, que el ADN fetal le dé negativo, es muy, pero muy rara, con lo cual no llegamos a esa instancia de que esa madre que tiene todas las bolillas para tener un feto con cromosomopatía, se haga un estudio de ADN fetal, espere 10 días que regrese, para que en el 95% más de los casos nos vaya a dar sospechoso y tengamos que hacer también en la biopsia. O sea, es una instancia a la que no vamos a llegar habitualmente. A ver, ¿qué más tenemos? Sí, efectivamente le contesto a Jorge Rodríguez que lo que está atrás mío es una mola con la bandera de Panamá. La aplicación de la del Fetal Medicine Foundation incluye preguntas sobre antecedentes de aneuploidías y triploidías. En mi región, Misiones, la mayoría de las mujeres que han tenido abortos no saben si esos fetos tenían cromosomopatías. Bueno. Implícito, creo. Yo vivo y trabajo en San Isidro y aquí tampoco, como si fuera misión. Bueno, y acá me preguntan, siendo un poco más a lo que es el estudio de la translucencia nucal, si siempre utilizás los marcadores hueso nasal, ductus venoso y válvula tricúspide. Bueno, eso es, iba a decir personal. Bueno, más que personal, es una condición del servicio para el cual uno trabaja. O sea, yo trabajo personalmente en 2 instituciones y en una de ellas, cuando la orden dice TN, se hace todo. Por protocolo se hace todo. Y cuando digo todo, es que se hacen los marcadores secundarios e incluso se hace el screening de preeclampsia. Y en la otra institución donde yo trabajo, se hace lo que pide el colega. Entonces, yo creo que aquí entra a tallar, primero, una normativa institucional y después el criterio o lo que cada uno considera que se debe hacer. En la SAUM somos un grupo de, no sé, 15, 16, y no tenemos en el grupo de obstetricia y ginecología, y no hay una uniformidad de criterio, y a veces hay acaloradas discusiones al respecto. Emotivas no, vehementes discusiones al respecto. Y la verdad que nunca se terminaron de cerrar estas discusiones porque todos tienen argumentos, todos tenemos argumentos a favor y en contra para adoptar determinada conducta o no. Así que no puedo darle un cierre o un redondeo a esta intervención que acaba de plantear Daniel. Bien, creo que no hay más preguntas. Agradecerte, Tony, por la charla, muy claro, es un tema que hace falta dejar en claro. Y bueno, nos habían quedado por compartir los próximos webinars, así que le voy a compartir nuevamente la pantalla al doctor Weisbein para que ¿estamos bien ahí, Saúl? Sí, brevemente, uno más. Esto ya los había comentado, que son los de obstetricia, los próximos, el curso de ecocardio fetal y el de segundo trimestre. El próximo webinar es el 22 de septiembre a cargo del doctor Marcos Petti, de ecocardiografía en la unidad de cuidados intensivos. Va a ser un webinar
acerca de lo que podemos ver en ecocardiografía los ecografistas generales. No va a ser específicamente para los cardiólogos, así que los invito a que vengan a escuchar lo que el doctor Petty tiene para contarnos a los médicos generales. Y finalmente el otro webinar es el 5 de octubre, que está a mi cargo. El tema es iniciación al Doppler vascular, optimización técnica de los estudios vasculares, que voy a hablar también de nociones básicas, introducción al Doppler y cómo realizar estudios y optimizarlos. Si les interesa un poco más, el 22 de octubre comienza un curso e-learning que también está a mi cargo, y las inscripciones a todos estos cursos están en la página de SAUM, www.saum.org.ar. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Bueno, despedirlos a todos. Los esperamos en las próximas actividades de SAUM. Les vamos a tener sorpresas. Todo el grupo está trabajando fuertemente en buscar nuevas opciones para entretenernos durante esta pandemia que nos toca vivir. Gracias a todos por su presencia. Gracias, Daniel, y gracias a todos. Chao, gente.